En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse, es víctima de amor. Al atardecer, dijo Jesús a los discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán. Las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y al lago y le dijo: silencio, cállate. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. El poder y el amor de Dios siempre se revela en las situaciones escabrosas de cada persona. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 27 de enero, año 2018. Cuando leemos en la Santa Biblia aquello que se llama las parábolas de Jesús de Nazaret, un método y una manera de hablar para revelar el misterio del reino de Dios presente en la vida de cada persona. ¿Y cómo hay que entender ese misterio del poder, del amor y la misericordia de Dios, que se califican en la Santa Biblia como permanentes, como fieles, como constantes? Siempre se cuenta con el poder y con el amor de Dios. Creo yo que esa es una buena lección para aprender en la manera como nos comunicamos con las demás personas o en la manera como vivimos cada cual su propia religión. Si la Biblia dice que el poder, el amor y la misericordia de Dios siempre están presentes en la vida de las personas, lo normal y natural sería entrar a decir cómo cada persona que cree en Dios pone en práctica eso en la comunión con las demás personas. Hay dos ejemplos para el día de hoy en la Sagrada Escritura para entender cómo Dios siempre tiene la actitud misericordiosa, atento de mostrar que el reino de Dios es el amor, es el perdón, es la caridad y es la misericordia con los demás. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, que se encuentra allí en la Escritura, nos va a narrar una mala noticia que le llega a David. Y la mala noticia al gran rey, al hombre inteligente, astuto, sagaz, prudente, muy leal, muy fiel a Dios y muy de la comunión del pueblo de Israel. Pero a pesar de que una persona esté rodeada de tantas virtudes, puede llegar un momento que se llama la debilidad. Y a eso hay que estar muy atentos y diligentes. En cualquier momento las cosas pueden cambiar. Le cambió rotundamente la vida a David. Y digo yo que le cambió rotundamente porque el Señor envió a Natán a David para darle la noticia. Y la noticia era que el Señor se había dado cuenta de que David había caído en esa debilidad. Y la debilidad en que había caído David es la debilidad afectiva, sentimental, sexual, de acabar con una persona, quedarse con otra y nace un hijo de toda esa relación. Acaba con una persona que se llama
Urías y lo quita del medio y se queda con la mujer de él. Pero aparece en el evento de la lectura la frase que nos interesa tanto: cómo en Dios existe el perdón a través del arrepentimiento de cada persona. El Señor le dice Natán a David: ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. David hizo duelo varios días, entró en ayuno, en penitencia y en oración, y cuentan los libros bíblicos que se acostaba en el suelo. Los ancianos de la casa intentaron levantarlo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Hay dos movimientos que son bien interesantes: la actitud frente a la debilidad, que debe ser necesariamente la reconciliación, el arrepentimiento, el asumir la propia culpa para lograr que se cumpla el pensamiento de Dios. Dios siempre tiene misericordia con nosotros. Y así se logra entender un reino de Dios que fue para darle la mano al hombre y no para hundirlo. ¿En dónde está la sabiduría? La sabiduría está en aprender una frase legendaria: si logras juzgarte a ti mismo, serás un gran sabio en tu propia vida. David lo logró, hizo las veces del sabio, aceptar el error que había cometido. Una persona fallece, se pierde un hogar, se pierde una familia y empieza toda una ola totalmente distorsionante de la vida de un hogar. Ese es el primer ejemplo que nos regala hoy la Sagrada Escritura. El segundo ejemplo, el poder del reino de Dios, ya en el estado de los discípulos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 35 en adelante. Hay una frase que llama la atención cuando el maestro se levanta y detiene la tempestad. Y también llama la atención y le dice a sus seguidores: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Esa es la actitud que nos interesa en el día de hoy, el llamado de atención de Dios. ¿Cuándo lograremos comprender verdaderamente que el reino de Dios está instaurado? Se lo inventó Dios, nace con el Hijo de Dios, se mueve en la fe y se mueve en todos los ambientes, siempre y cuando las personas reconozcamos a Dios desde nuestra fe y vivamos según la ley de Dios. Cuando ya perdemos ese horizonte, Dios nos va a decir: ¿por qué son tan cobardes? ¿Por qué les falta tanta fe? ¿Por qué se dejó llevar de esa situación? ¿Por qué cayó en esa debilidad? ¿Por qué acabó con su familia? ¿Por qué acabó con sus amigos? ¿Por qué acabó con todo? Todo se fue al piso porque te falta lo principal. Y lo principal es reconocer tu propia debilidad para poder decirle al lago: cállate, silencio, no molestes más. En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse, es víctima